Muchas gracias. Agradezco a Patricio Donoso por haberme considerado para esta charla. Y quisiera hacer una introducción que me parece necesaria. En Chile existe una cierta tendencia a que cuando algo no está funcionando bien, se genera con mucha agilidad y con mucha fuerza una propuesta de proyecto de ley para resolver ese problema en particular. Y se termina armando todo un marco legislativo que a veces, en lugar de resolver ese problema, lo cambia por otro y genera otros problemas. Y tengo la impresión, lamentablemente, de que a pesar de la buena intención con la que parte y los objetivos que inspiran esta ley de aporte al espacio público, yo fui testigo, fui parte del gobierno del presidente Piñera, 4 años como subsecretaria de Transporte, me tocó participar en la gestación de esta iniciativa. A pesar del espíritu que la inspira, les voy a hacer una presentación donde transmito la preocupación por la forma en que esto se ha bajado a los detalles y a la realidad, que es muy preocupante. Me da un poco de casi vergüenza porque si hay una parte latera de la que uno puede hablar, es de un EISTU. Es latero incluso dentro de nuestra disciplina. Pero me parece importante hacer la descripción de lo que significa aplicar el reglamento tal como está ahora, porque sigue siendo una herramienta tremendamente potente por el impacto que puede generar en mejorar la ciudad o no mejorar la ciudad. Y ese es un primer comentario que quiero hacer. Estos no son instrumentos con los cuales se deleiten los especialistas en transporte. Tampoco son procedimientos con los que se deleite un burócrata en una municipalidad. Estos son los instrumentos con los cuales nosotros mejoramos nuestras ciudades o no las mejoramos. Y desde ese punto de vista, me parece que aquí hay una oportunidad perdida de haber integrado transporte y ciudad en una forma mucho más moderna. Les voy a transmitir también mis preocupaciones con ejemplos. Vimos la presentación del señor Malik, impresionante, con casos maravillosos de desarrollos urbanos. Es el tipo de ciudades a las que todos quisiéramos aspirar, incorporar belleza, incorporar integración. Siento que la solución, especialmente la bajada de transporte que acompaña a esta ley, tiene una mirada atrasada, tiene una mirada que es de 20 años atrás, que no abre espacios para usar nuevas tecnologías. Y voy a mostrar cómo ha sido resuelta. Podemos tener después la discusión, pero creo que es muy importante levantar estas alertas respecto a cuánto de lo moderno estamos incorporando, cuánto estamos creando procedimientos y leyes que ayudan a avanzar en la dirección que esperamos. Tal como hablábamos antes, o lo presentó el señor Malik, el 66% de la población va a vivir en ciudades en el año 2050. En Chile, el 95% de la población va a vivir en ciudades en el año 2050. El espacio urbano va a ser un recurso escaso. Vamos a tener mucha vida en el espacio público. Con mayor razón tenemos que anticiparnos a eso. Yo voy a dar algunos argumentos sobre eso también. Vamos entonces con la presentación. Voy a hacer una muy breve comparación entre los EISTUs y los nuevos IMIP, que es el instrumento que acompaña esta ley. Después el reglamento con el análisis de casos, que son los que nos levantan las alertas, y los comentarios y conclusiones que apuntan principalmente, como digo, a ver en qué forma podemos mejorar el uso de este instrumento para hacer mejor ciudad. Los EISTU, el estudio de impacto básicamente sigue este mismo procedimiento. Hay un proyecto de inversión inmobiliaria que tiene requisitos de aprobación. Esos requisitos están siempre establecidos por ley o en el mismo reglamento. En los EISTU se hace esto, que es el estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano, lo que ha estado vigente durante varias décadas con una metodología conocida y
y ya sustentada, digamos, técnicamente, y eso tiene distintas etapas. Primero, un requisito con el cual, dependiendo, como decía Pablo Contrucci, del número de estacionamientos, se determina el tamaño del estudio que hay que hacer o el tipo de estudio que hay que hacer. Y en eso yo coincido que tomar el criterio de estacionamientos es algo que no tiene mucho sentido, porque uno podría tener un edificio enorme y grande y no tener estacionamientos y asume, según ese criterio, que no tiene ningún impacto vial. Y eso claramente es algo que había que corregir. En todo caso, en los estudios, en el EISTU que está todavía vigente, se definen dos tipos de estudios, los tácticos que son de alcance más local, algunos con o sin reasignación. Reasignación quiere decir que el impacto del proyecto es tan grande que la gente cambia de ruta y al cambiar de rutas afecta otras áreas de la ciudad. Y eso es lo que importa, que si es con reasignación o sin reasignación, porque implica también cuánto es el área de influencia que hay que tomar. Y si es estratégico, como podría ser algún proyecto que necesite impacto vial, como que no es necesariamente inversión inmobiliaria, pero por ejemplo, desarrollo de una autopista urbana que tiene impactos viales, eso afecta el movimiento de la ciudad completa y entonces se hacen estudios de un alcance metropolitano. Hay metodologías que están muy definidas y en forma muy rigurosa, con estudios que terminan siendo específicos porque es imposible estandarizar y cada uno tiene una secuencia de interacción con los especialistas de los organismos públicos que dan las aprobaciones y hay que seguir esa metodología. El objetivo de los EISTU es asegurar que el sistema de tráfico no se deteriora cuando se incorporan estos nuevos proyectos y funcionan a través de una ventanilla única que es la Secretaría Regional Ministerial de Transporte. Como decía antes, el tamaño del EISTU depende del número de estacionamientos. En el IMIB se cambian algunas cosas, como podemos ver acá. Es el mismo estudio de impacto vial, cambia que ahora tiene una clasificación distinta, que es básico, intermedio o mayor, pero los alcances son bastante parecidos al táctico sin reasignación con reasignación estratégico. La metodología es la que está definida en un reglamento, que es lo que voy a comentar a continuación. Los objetivos es que se conserve el estado original, es decir, que después de las obras el sistema de tráfico siga operando como estaba operando al comienzo, que es uno de los comentarios que voy a hacer también. Y hay una ventanilla única también del secretario regional ministerial o de las municipalidades que pueden ser ventanillas únicas en el caso de los estudios menores. Y hay un sistema digital automático que ya describió Pablo Contrucci, donde se ingresan los datos y automáticamente se recibe la clasificación. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero para que vean los criterios en los EISTU, está el criterio clásico de los 250 estacionamientos, con 249 no se necesita estudio de impacto vial y es una especie de camino de un bypass que era en algunos casos usado casi en exceso. Pero cuando los proyectos tienen tamaños mayores, y eso es lo que ocurre generalmente, se hace todo el proceso y se hacen todos los estudios y se presentan. Para saber qué tipo de estudio específicamente corresponde, también hay un criterio de estacionamiento que es el que está en esta tabla más abajo. El cambio que hay ahora en los IMIB para las tres categorías tiene que ver con el flujo y me parece que es correcto que tenga que ver con el flujo, que haya unos criterios de que mientras más vehículos entren al sistema vial, que con el tiempo, como digo, va a ser un recurso muy escaso, hay un impacto que mitigar que va a ser mayor. En este caso, sin embargo, se agrega un componente que no existía en los EISTU, que es el flujo de modos no motorizados, y se suma como flujo total a los peatones y a los ciclistas. Eso tiene, de nuevo, un espíritu que es correcto. Uno debería resolver el sistema completo, más aún si estamos hablando de buena calidad del espacio público. Pero tenemos varias inconsistencias internas, porque todos los métodos que hay para hacer estos modelos con reasignación o sin reasignación, o todas las especificaciones que vienen en el propio reglamento, solo aplican a vehículos.
no se piden modelos de simulación de peatones. De manera que hay algunas inconsistencias para resolver este criterio de tomar como flujo total los flujos peatonales. Eso tiene también un impacto bien importante en el tipo de estudio, porque como vemos, el flujo, por ejemplo, para un estudio básico puede ser de 20 a 80 vehículos por hora, pero cuando se agregan los peatones cambia radicalmente. Y como ese es el criterio para definir el tipo de estudio, puede ser que uno pase a una categoría mayor. Esto es el resumen de lo que acabo de describir, y aquí hay otro componente que tiene que ver con la definición del área de influencia. En el básico se consideran solamente los accesos, en el intermedio se consideran intersecciones y en el mayor también un número más grande de intersecciones. Cuando uno trata de regular todo a través de un número, está metiéndose solo en un zapato chino, porque resulta que ese número no es aplicable a todos los casos y puede entonces tener situaciones donde eso no se resuelve, como vamos a ver ahora. Voy a pasar después esta lámina porque ya quedó claro y me voy a ir a los ejemplos. En el caso de las intersecciones, dependiendo del flujo generado o atraído, que se mide en vehículos por hora, y vamos a ver también que el criterio de medir el flujo tiene que ver con las unidades que se construye. Está el número de intersecciones que hay que considerar en el área de influencia, y dependiendo del número dependiendo del flujo, como decía, es el tipo de estudio. Veamos un caso. Este es un caso presentado hace poco tiempo, donde hay una construcción en un cierto lugar y se define el número de intersecciones, aquí hasta 4 intersecciones, por ejemplo, y esto sobre una base de una trama cuadriculada perfecta, termina definiendo esto como área de influencia. Y hasta ahí está todo perfecto, solo que existen demasiados casos donde la trama no es un cuadriculado perfecto y se pueden dar situaciones como la que voy a mostrar a continuación, de casos como, por ejemplo, Costanera Center, un proyecto grande, urbano, en que si aplicamos el criterio de las 12 intersecciones, que es lo que pide el reglamento, termina incluyendo en el área de influencia hasta Vespucio Norte, bastante lejos. Otros casos similares ocurren en áreas urbanas de pueblos pequeños, en que hay un proyecto, por ejemplo, recreacional, y al considerar el número de intersecciones, termina llegando hasta la otra ciudad. Me parece que ese tipo de rigideces perjudican gravemente la posibilidad de hacer un análisis sensato sobre el alcance de los proyectos. Más aún, podría ser que uno tenga un alcance razonable de 3 intersecciones, y si eso no está considerado, no tienes cómo resolver ese punto. Más preocupante, que lamentablemente no se ve bien acá los números, pero lo voy a explicar. Más preocupante es hacer el ejercicio, y nosotros tomamos las tasas de generación que están definidas para cada tipo de uso y para cada ciudad. Un ámbito de preocupación es que la generación de viajes, que es la que genera todos estos flujos que determinan qué estudio se va a hacer, está determinada para cada unidad de vivienda y no se distingue entre unidad de vivienda grande o chica. Así, por ejemplo, un departamento de 35 metros cuadrados, según estas tasas, genera la misma cantidad de viajes en auto que un departamento de 500 metros cuadrados. Eso, a todas luces, no tiene sentido en la realidad, pero es lo que está en el reglamento. Más aún, están definidas, por ejemplo, estas tasas para distintas ciudades. Cuando nosotros vemos esto, que es Gran Valparaíso, está por colores clasificado acá. Los blancos no les corresponde hacer ACE2, el verde es el básico
este es intermedio y el rojo son eistus mayores. Según estas tasas, por ejemplo, en Gran Valparaíso serían solamente eistus básicos para cualquier tipo de proyecto de vivienda que se haga. Eso no tiene sentido cuando uno ve en Arica que necesita casi siempre hacer eistus mayores. Hay una inconsistencia muy grande en las definiciones de las tasas, en el número por el cual se multiplican las unidades. Y yo quiero marcar esto porque el espíritu de la ley se hace nada si no se resuelve la bajada a la realidad. Yo siempre he pensado que en el Parlamento debería haber una unidad de simulación de las leyes y que uno tuviera un modelo donde representara lo que va a pasar cuando esa ley se aplica, que es un poco lo que hicimos acá. Y aquí estamos viendo que tenemos problemas graves por resolver. ¿Qué pasa además con el criterio de sumar los peatones? Tenemos que hay, por ejemplo, para este mismo grupo de ciudades donde están definidas las tasas y que les correspondería solamente eistus básicos e intermedios, al aplicar los peatones, al agregar los peatones, estos suben todos a intermedios y estos suben a eistus de mayores. Eso atenta completamente contra la predictibilidad, además, porque necesitamos saber qué tipo de estudio es el que vamos a hacer cuando vamos a hacer una inversión. También nos llamó la atención que cuando se habla de viajes, se habla de viajes totales. Eso significa que son viajes generados y atraídos. En los viajes atraídos, llamó la atención también que, por ejemplo, hay una cantidad importante y tasas altas de atracción de viajes a centros de eventos en la hora punta de la mañana. Es algo que tampoco es consistente con lo que uno observa en la realidad. O que la atracción de viajes a una estación de servicio de viajes a pie está condicionada por el número de surtidores que existe en la estación de servicio. Estoy mencionando algunos de los ejemplos que son los que nos llamaron más la atención, pero es el resultado de aplicar los números del reglamento tal como está. Hay inconsistencias también en las definiciones de los periodos, horas puntas, fueras de punta. Eso hace que los números, o sea, las cifras con las cuales uno mide y compara y después aplica estos criterios tampoco son consistentes. La información de referencia. En el reglamento hay una frase que me llamó mucho la atención y que la encuentro preocupante. Dice que esas son las tasas de partida, pero que si hay nuevos estudios que generen nuevas tasas, se podrán modificar. Y eso hace que un proyecto que parte con una tasa, según lo que está ahora definido, pueda pasar a un IMIB mayor solamente porque cambiaron este número de referencia. Ese tipo de certezas para el inversionista son muy importantes. Hay algunas cosas que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, este criterio de mantener el nivel de operación del tráfico en la vía con una variación de 3%, si uno hace el ejercicio de instalar un colegio en una calle que opera a 50 kilómetros por hora, por ley, al instalar un colegio, la velocidad frente al colegio debe bajar a 30 kilómetros por hora. Eso es más que el 3%, de manera que no podría instalar un colegio porque no cumple con este requisito del gran rango de variación que se espera. En los cruces semaforizados se produce otro problema importante y tiene que ver también con este criterio de tomar la ciudad como si fuera una cuadrícula. Dice que hay que tomar todos los semáforos que están dentro del área de influencia. Ahora, si cada uno de esos semáforos es parte de una red integrada de control centralizado, como ocurre en 2.800 intersecciones de Santiago, por ejemplo, y en muchas intersecciones en regiones, se debe tomar por obligación toda la red que está conectada a ese punto que entró al área de influencia. Y eso afecta muy fuertemente este tema, porque si esto era el área de influencia original, al tomar, por ejemplo, estos semáforos que son parte de toda esa red, el área hay que extenderla y el análisis también,
en este otro caso, si esto es parte de la red integrada, también se agranda. Esto hace que, nuevamente, existan elementos de incertidumbre que es importante resolver. Mis conclusiones, más allá de volver a marcar que hay problemas por resolver súper importantes, tienen que ver con cómo materializamos una visión de ciudad en la cual estas herramientas tengan un rol que vaya más allá de la metodología, yo no quiero ser peyorativa, pero de la metodología pequeña. Aquí hay muchos desafíos, hay mucha tecnología, hay muchas herramientas que podemos incorporar que no son el uso del modelo Transit o Saturn o la herramienta que uno quiera. Yo he estado trabajando ahora último, por ejemplo, con mapas de densidad de viajes que provienen de tweets emitidos y uno puede ver exactamente en el mapa de cada ciudad del mundo y pues, obviamente de todo Chile, el mapa de dónde está concentrado el movimiento. Eso cambia totalmente la forma de resolver y de analizar. Esta solución desde el punto de vista de transporte, y a mí me da pena mucho que sea parte de la comunidad a la que yo pertenezco, no haya sido más visionaria y más moderna. Yo quisiera aquí marcar algunos temas que me preocupan más como visión de ciudad. En la ciudad hay ámbitos de intervención. Vivienda y servicios, sin duda. Todavía hay brechas que cerrar en Chile, por ejemplo, en calidad de viviendas y en cobertura de viviendas y de servicios. Transporte, ¿para qué decir? Tenemos todavía servicios deteriorados, tanto en Santiago como en regiones en los que tenemos que invertir. Y espacio público, que yo creo que después de estas dos viene en tercer lugar bastante lejos en muchos de los lugares en Santiago, en el país. En vivienda y servicios nos importa cubrir el déficit, nos importa regular el territorio y nos importa saber qué rol tiene la ciudad. Y yo creo que en esas definiciones de cómo usar el territorio se va armando una identidad. En transporte nos importa la oferta. ¿Dónde vamos a poner transporte? Con el espacio vial escaso necesitamos muchos sistemas de transporte masivo, tal como decía Malik, el Transit Oriented Design, que es orientado a modos masivos de transporte público porque las ciudades van a necesitar moverse masivamente en ejes concentrados y que sean integrados y que idealmente tengan modelos de negocio diversos, como por ejemplo participación privada. Y en el espacio público, básicamente es acceso, buena calidad y función. Y en la función me parece que vimos varios ejemplos. Creo que, por ejemplo, uno podría suponer que los parques, que actualmente son espacios de recreación, pueden tener ámbitos donde uno pueda ir a trabajar y cambiar ese rol. Creo que en el mundo del futuro uno tiene que poder pensar en descomponer las partes y armarlas de nuevo, porque la tecnología nos permite eso, nos permite separar el objeto de la función. Y el objeto puede seguir siendo un parque y la función puede ser recreativa, puede ser trabajo, puede ser meditación, pueden ser distintas cosas. Puede ser hasta lugares de entrega de productos. Esa combinación de cosas nuevas es la que yo veo que no está incorporada en estas nuevas soluciones. Y hay un tema que me preocupa aún más. En vivienda y servicios, que tiene que ver con las brechas. Hay brechas y en transporte y espacio público también hay brechas. Pero si uno mira estos grupos de cosas, las brechas son de distinta naturaleza en el siguiente sentido. Uno puede entender que a la persona que le fue mejor en la vida viva en una casa más grande y que a otro le tocó vivir en una casa más chica. Pero lo que es muy difícil entender es que el espacio público común o el transporte público que todos compartimos sea distinto porque a uno le tocó vivir en un barrio y a otro en otro. Y cuando hablamos de las brechas, esas brechas me parecen a mí fundamentales de resolver. ¿Por qué la gente se queja tanto, por ejemplo, de los servicios de Transantiago?
Si uno mira los tiempos de viaje, no tienen grandes problemas, pero cuando uno va y hace los viajes en distintas rutas, se da cuenta que hay barrios donde uno camina por una vereda perfectamente bien mantenida, bajo los árboles y tiene una parada, y hay otros donde todos los días la gente tiene que salir y trepar escombros para llegar al paradero. Esa experiencia negativa, que es lo que mismo, también lo mencionaba Malik, la experiencia de vivir la ciudad, esa experiencia es dolorosa y eso es lo que está causando tanto malestar. ¿Qué es lo que yo creo? Que las brechas de inversión básica existen y hay que resolverlas, pero las brechas que son urgentes de resolver y que son las prioritarias son aquellas en las que tenemos que ser todos iguales. Si todos vivimos en una ciudad, esa ciudad nos tiene que decir lo mismo en todos los barrios, especialmente en aquello que es público. ¿Y qué es público? Todos los espacios públicos y todo el transporte público. Por eso es que me preocupa tanto que no esté bien resuelto este reglamento. No es porque metodológicamente tenga opciones de hacerlo mejor, es porque conceptualmente siento, como dije al comienzo, que es una oportunidad perdida para incorporar modernidad, para cambiar la visión, para remecer un poco más y para dedicarse. Finalmente, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que cada proyecto es un caso a caso. Entonces, intentar ponerle una camisa de fuerza para que calce con un estándar, realmente creo que lo único que está haciendo es perjudicar la posibilidad de que las ciudades nuestras se modernicen y nuestros habitantes disfruten de las cosas tan importantes que son, por ejemplo, la belleza. Yo trabajé en una empresa inglesa mucho tiempo y viajaba a Londres y en el avión siempre me venía pensando qué hace la diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado en la vida diaria, sin salir a la calle. Y llegué a la conclusión de que el acceso gratuito a la belleza es una de las cosas más importantes que hace la diferencia. Ese acceso gratuito a la belleza lo conseguimos en el espacio público, en las obras de arte, en todo lo que vimos antes, en la integración, en los pasillos, en las áreas caminables. Y eso, este reglamento como está, no lo está consiguiendo, no lo está ni siquiera estimulando. Me parece que si todos compartimos la visión, el objetivo no puede estar más compartido, pero la forma en que ha bajado yo creo que merece todavía revisión de fondo, y especialmente con dedicación al espacio público. ¿Qué cosas creo yo que son las dos que quiero destacar? ¿Qué cosas son importantes de destacar y que son súper positivas en la ley? Primero, reforzar que existan los planes, independientemente que haya decenas de ciudades que no tengan planes de infraestructura, pero que obligue a tener un plan es un avance importante. Y esa es otra área en la que necesitamos que baje bien a la realidad, porque hay comunas que no tienen ninguna posibilidad, porque no tienen los equipos técnicos ni los recursos para hacer un plan de infraestructura. Pero eso se puede resolver, se puede trabajar con los organismos técnicos del Estado. Y el resto es que genera recursos para esta vida buena, para la felicidad que puede generar pasarlo bien en la ciudad en la que uno vive. Así que yo creo que el objetivo está compartido, pero hay una tarea pendiente muy importante en resolver todos estos temas que yo acabo de mencionar como resumen, pero hay varios más que todavía deberían perfeccionarse en el reglamento. Muchas gracias.